Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo un gusto verdaderamente grande en presentarles a mi invitado de esta noche. Él es el arquitecto Álvaro Vélez, quien es director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Hemos tenido la oportunidad de que nos ha acompañado en ocasiones anteriores y esta vez pues queremos hablar de esa función que está desarrollando desde el principio de este año, unos 4 o 5 meses, Álvaro, de estar ahí al frente de nuestro maravilloso Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sí. Cuéntanos un poquito, primero te damos la bienvenida y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Sí, te agradezco mucho primero la invitación, no es la primera ocasión, ya estuvimos algunos años atrás aquí conversando sobre el desarrollo y la ciudad para vivir y la ciudad como un instrumento de crear ciudadanía, que fue la labor que yo estuve durante 10 años en la municipalidad trabajando y fui cofundador de Urbanística Taller del Espacio Público y de la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano en aquella época. Y ahí quedó pues una trayectoria, un legado colectivo, digamos, donde me tocó participar y tuve un espacio, ¿verdad?, de no estar en cargos públicos, pero de pronto me llegó la lotería, diría yo, porque el cargo de director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias yo lo tomo como un honor verdadero y como un desafío para mi carrera profesional y para mi construcción como persona. Entonces, estoy en un momento muy importante, me siento orgulloso, me siento muy guatemalteco y me siento muy animado y estimulado, en el mejor sentido de la palabra, para ver cómo sacamos adelante el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias, Álvaro. Verdaderamente esas son palabras que reflejan lo que este programa quiere hacer, es acción positiva, un ciudadano que de veras tiene el conocimiento, la experiencia y sobre todo ese deseo que está expresando tan grande y también de hacer algo bueno por Guatemala. Álvaro, cuando uno va manejando en la Sexta Avenida, que ahora pues el tráfico como cuesta y te da tiempo, uno mira hacia su derecha y admira contra ese fondo bellísimo de los volcanes de Guatemala, vemos ahí esa joya que es el Teatro Nacional, el Centro Cultural, y me recuerdo aún cuando leemos un poco de la historia, que pues el gran maestro Efraín Recinos cuando lo diseña y piensa en él, cabal lo piensa en esa forma, algo que no contraste con la naturaleza, sino que se funde con la naturaleza atrás con la belleza de nuestros volcanes. Así fue la idea del diseño, entiendo yo. Sí, tenemos la suerte los guatemaltecos, lo voy a tratar de decir en palabras emocionales, más que racionales. Nosotros tenemos un Tikal, un Copán, un mirador en tiempo real en el corazón de la ciudad de Guatemala y no lo vemos. O sea, tenemos una pieza única, magnífica, que no la encontramos en ningún lugar del mundo. Es un conjunto arquitectónico, paisajístico, es escultórico y en todos los sentidos una composición. Efraín Recinos, en mi opinión, en ese sitio pasa más allá de ser los atributos que he dicho, en lo que yo llamaría un constructor de lugares. Y al ser un constructor de lugares estamos hablando del mundo maya, del mundo de los centros ceremoniales, estamos hablando de la Gran Grecia y de la polis, o sea, construir el lugar. El lugar significa un espacio en el cual surge una singularidad. Efectivamente, Efraín Recinos retomó en su arquitectura valores del paisaje guatemalteco, insumos, por llamarlo, pero no es la palabra correcta, sino influencias de la arquitectura prehispánica maya, de los colores, simplemente, y del paisaje. Y entonces hizo una mezcla cuyo crisol es el conjunto que vemos ahora. Justamente la composición los volúmenes grandes de la gran sala justamente tienen las inclinaciones que son una metáfora de los volcanes que tenemos en el poniente. Vemos el volcán de fuego, el volcán de agua y un poco más hacia el sur, ¿verdad? Surponiente está el volcán de Pacaya y hacen un diálogo verdaderamente increíble el conjunto arquitectónico monumental con el fondo. Y luego tenemos una declinación en tonos azules a blancos, ¿verdad? Una declinación muy sutil que elabora él con mosaico veneciano que se trajo de México en su momento y entonces hace una referencia al azul y al blanco del cielo guatemalteco. También podemos ver las inclinaciones del volumen y eso está haciendo una referencia a las pirámides de Tikal, ¿verdad? Clarísimas, ¿verdad? Pero
sin copiar, ese es el punto, es una recreación del siglo XX básicamente. Además hay referencias también muy escondidas, podemos llamar, pero si prestamos atención hay también unos dinteles que están prácticamente reelaborando los jaguares del mundo maya y el simbolismo que ellos tenían, el jaguar en posición de ataque y en posición de tranquilidad. Eso lo podemos ver también en algunas fotografías que les dejé para que ustedes puedan verlo en su momento. Entonces, estamos hablando de una arquitectura universal y local a la vez. Eso es la gran novedad y el gran aporte de Efraín Recinos. Miren qué lindo verdaderamente oír esa descripción que nos hace aquí el arquitecto, porque pues se siente, se vive un poco de lo que Efraín Recinos dio en lo que estaba haciendo. Pero verás, cuando pasen ustedes ahí, miren, levanten su vista y van a admirar esa maravillosa obra. Ahora, algo interesante en esta historia, Álvaro, es de que este era un fuerte militar, el fuerte de San José. Y tal vez si nos costaras tú un poquito de esa historia, de dónde viene un poco el antecedente, la revolución de 1944, qué sucede en ese momento y cómo hemos llegado a este punto. Sí, entonces tomando las frases anteriores, Efraín Recinos se constituye en un constructor del lugar, yo diría también metafóricamente en un tejedor del tiempo. O sea, en ese sitio el tiempo confluye y ese tiempo podemos rastrearlo de una manera como millones de años, pero tenemos poco tiempo, pero la colina del fuerte de San José de Buenavista es un elemento geológico de gran importancia en lo que es la constitución del antiguo, o lo que es el Valle de la Nueva Guatemala de la Asunción, o el que se llamaba el Valle de las Vacas, ¿verdad?, en el siglo XVII y XVIII. Nos damos cuenta, y los invito a los ciudadanos, como ya tú invitabas cuando pases en tu vehículo o en el Transmetro, o simplemente como peatón. O hasta pararse simplemente y admirarlo, ¿verdad? Entonces vas a ver que está en alto, que parece muy obvio, pero esa altura es lo que se llaman los altos estructurales del relieve del Valle de Guatemala, que se construyeron millones de años atrás por un sistema y un modelo geológico que se llama por subducción. Hubo en la época prehistórica en Guatemala 2 volcanes hoy inexistentes, que era el volcán de Pinula y el volcán de Naranjo, de Misco. Ambos tenían, digamos, un choque tectónico entre ambos volcanes, y por eso y le digo a los ciudadanos, un poco invitándolos a vivir la ciudad de otra manera, cuando vayan de regreso, a los que viven en carretera El Salvador o San José Pinula y van subiendo la carretera El Salvador, que se olviden de ese tráfico infernal cotidiano y que piensen que están subiendo lo que quedó de un antiguo volcán, que era el volcán de Pinula. Digamos, lo que quedó, el vestigio que quedó del volcán, esa ascensión que tienen ahí. Y los que van a Misco, por lo mismo que van otra vez en ese mismo tráfico, como van subiendo paulatinamente, si se dan cuenta, están subiendo a lo que quedó, ¿verdad?, el vestigio geológico, mejor dicho, que quedó. Ambos volcanes chocaron bajo el valle, por ponerlo muy gráfico, y entonces levantaron ambos el valle y crearon lo que es la colina del fuerte de San José. O sea, nosotros somos producto de la geología. Y por eso cuando uno va sobre la Bolívar, puede voltear a ver si va de sur a norte a la derecha y mira la zona 4 y la zona 9 abajo, porque todos vamos en la parte alta de esos altos estructurales. Embutidos Santa Lucía, en su mesa todo el día. Y por eso cuando uno va sobre la Bolívar, puede voltear a ver si va de sur a norte a la derecha y mira la zona 4 y la zona 9 abajo, porque todos vamos en la parte alta de esos altos estructurales. Se declina un poco por el centro y vuelve a aparecer en el Cerro del Carmen. Esa es una historia, pero tiene, digamos, ese tipo de referencias geológicas también la colina, y entonces justamente por sus propiedades de la altura le dieron un carácter estratégico, y eso fue interpretado a mediados del siglo XIX, cuando se estaban dando las guerras centroamericanas, ¿verdad?, las guerras por los unionistas y los que estaban
era una lucha entre conservadores y liberales. Desde ahí viene los liberales que estaban encabezados por Morazán y los conservadores por Carrera, gana Carrera, y ese fuerte de San José de Buenavista es una iniciativa de mediados del siglo XIX justamente, y se instala para proteger todo lo que venía, las amenazas que venían a través de lo que era el antiguo Camino Real del Golfo, el que venía de la antigua Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala, que es viniendo por la actual Roosevelt, por el Guarda y viniendo por la Bolívar. Por eso está colocado estratégicamente en ese punto, por eso está en esa esquina del centro y no exactamente en la parte céntrica. Y entonces defendía la ciudad desde ese punto de vista. Este fuerte de San José de Buenavista, pues justamente fue elaborado y fue triunfante pues cuando fueron las guerras centroamericanas en Guatemala. Ese fuerte de San José de Buenavista pues funcionó estamos hablando de 1848 y vámonos hasta 1944, cuando surge el movimiento cívico-militar que conocemos como la Revolución de Octubre, y nuestro Centro Cultural Miguel Ángel Asturias también tiene esto, porque un día 20 de octubre de 1944 justamente toman las fuerzas revolucionarias y vencen al fuerte de San José y lo toman como a las 11 de la mañana, y ahí triunfa la Revolución de Octubre de 1944. Imagínate un hecho histórico que se da allí en el fuerte de San José de Buenavista. Digamos, desde ese ángulo tiene entonces un historial geológico, un historial histórico muy importante, y de ahí pues podemos hablar un poco de cómo surge la idea, si te parece, ya cuando surge la idea de un centro cultural. Recuerdo que posteriormente al surgir esta idea, pues pasa el tiempo, no se realiza, y me recuerdo que es en tiempo del general Idigo Las Fuentes, el arquitecto Asturias, sí, que empiezan a planificar lo que va a suceder después para desarrollar en el centro cívico un centro cultural. Correcto. Creo que el arquitecto Asturias fallece en un accidente, sí, pero sin embargo el proyecto sigue adelante. Cuéntanos un poquito de esa parte. Aquí viene una historia, nos quedamos en el 44 y el 44 genera una revolución importante de Guatemala que se puede llamar como la modernización de Guatemala. Era salir del feudalismo virtual que había vivido Guatemala desde la colonia para entrar en la modernidad, y entonces en eso la arquitectura y el urbanismo tienen una expresión, y en los años 50 pensadores, ideólogos, políticos, en el mejor sentido de la palabra, como debería ser siempre, político, ¿verdad? Como la polis griega de nuevo, arquitectos, artistas, ciudadanos, pensaron que había que crear un nuevo centro cívico, un nuevo centro de la ciudad que reflejara ese momento histórico. El centro nuestro, que reflejaba el periodo colonial, el periodo de la República Federal Centroamericana y lo que es la independencia naciente del siglo XIX, es la Plaza Mayor de la Constitución, con la catedral, con su palacio y con lo que es el portal del comercio actualmente. Eso representaba el pasado, y entonces piensan, vamos a hacer un centro cívico, y piensan realizar lo que se llamó en aquella época un nuevo corazón de ciudad. Y entonces se encuentran que hay un espacio entre la ciudad histórica y la ciudad que está expandiéndose hacia el sur. Estamos hablando del Cantón Exposición Zona 4, Tivoli, Montúfar, todo lo que ahora es la zona hotelera, turística, etc. Hay un vacío en el centro, que era un parque que se llamaba Navidad, y había también un cerro, una colina que le habían dado el curioso nombre de Luna Park, que es el fuerte de San José, donde está el teatro actualmente, y entonces deciden hacer ese centro cívico desde los años 50. Y ese centro cívico tiene, como ya bien lo dije, va a reflejar las instituciones públicas, y eso es importante también para compartir con la audiencia, que se habían creado durante el proceso revolucionario. No es nada más hacer arquitectura por hacer arquitectura como se hace ahora, sino que hay un simbolismo, hay una concepción del lugar. Por eso está la Municipalidad de Guatemala allí, porque la autonomía municipal se había logrado durante la Revolución de Octubre. Por eso vamos a encontrar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque el código, ¿verdad? No es el código, perdón, sino que la reforma y la creación del Instituto de Seguridad es un aporte también del gobierno de la Revolución. La Banca Nacional, el Banco de Guatemala, el crédito hipotecario, son símbolos, y lo que crearon fueron palacios que simbolizaran eso,
Y en ese momento, la generación que nos precedió en esa época pensó también que ese centro cívico debiese acompañarlo un centro cultural, y ya lo acompañaba una ciudad de los deportes, y pensaron también en crear un centro de vivienda inmediato a él que nunca se construyó. O sea, eran visionarios en el mejor sentido, eran personas que estaban con una lucidez y con una, en mi opinión, los ciudadanos en acción positiva, verdaderamente en los años 50. Sin embargo, la historia de Guatemala está llena de vaivenes y de tragedias, y entonces ocurre lo del 54, que no vamos a profundizar ahora. Lo único que llama la atención es que esta idea del centro cívico traspasó el corte histórico político de Guatemala de una manera increíble. Igual que pasó Santo Tomás de Castilla, que fue pensado en el 44, en el periodo revolucionario, y lo concluyeron en el periodo liberal de la liberación. Hay varios proyectos de ese tipo. Eran tan buenos que no podía pararlos una simple lucha ideológica. Pero qué bueno que eso sucede, ¿verdad, Álvaro? Sí. Algo que suena también muy interesante y que, primero, gracias por toda esa explicación, porque verdaderamente es interesante verlo bajo esa luz, esa perspectiva. También a mí, por ejemplo, me llama la atención el hecho que un fuerte militar en algún momento, de repente hoy es un centro cultural. Sí. Estamos pasando de ser algo militar Sí. a ser un verdadero emporio de cultura. Exacto. Ahí todavía está el fuerte, pero ahora es parte de un museo. Es un entiendo. museo, sí. También mucha gente conocemos o hemos visto lo del centro cultural, y todo el mundo conoce la gran sala de Efraín Recinos, pues el teatro de cámara Hugo Carrillo, pero hay otras áreas que son importantísimas ahí. Hablábamos contigo antes del programa, el teatro al aire libre, Otto Castillo, en honor de ese gran poeta verdaderamente trascendental. Sí. Pero, ¿qué más encontramos ahí o qué viene en camino? Porque yo sé que hay cosas que vienen en camino. Sí, voy a tratar de solo cerrar el periodo histórico para entrar y amarrar bien con la idea de la pregunta ¿qué más hay en el teatro? Cuando pasa el 54, en el año 61, o sea, unos pocos años después, la idea la retoma el general Miguel Idígoras Fuentes, presidente militar, en el año 61, y es donde ya tú mencionabas, donde él encarga al arquitecto Marco Vinicio Asturias el proyecto de este gran teatro, ¿verdad? Marco Vinicio Asturias sufre lamentablemente una trágica muerte, ¿verdad?, en automóvil. Se suspende el proyecto porque aquí sí entra la historia de Macondo en Guatemala, porque estamos iniciando una idea transhistórica, que es crear un centro cultural como es Miguel Ángel Asturias. Al año siguiente, en el 62, se inicia el conflicto armado. Idígoras Fuentes le dan golpe de Estado inmediatamente también. Se suspende el proyecto y es retomado después por otro gobierno militar, general Arán Osorio, y luego por el sucesor, que es Shell Lauger García, y él lo inaugura un 16 de junio de 1978. Por cierto, en relación a su toma como presidente, entiendo yo que parte de los actos se realizan ahí o algo así, ¿o no? Él lo que hace es que cierra, él ya va a concluir su periodo, entonces quiere dejar su nombre estampado y, digamos, inmortalizado en el teatro, y lo inaugura un poco antes de entregar. Ahí sí actuó como político. Toda la parte política. Ahí actuó como político. Pero lo importante, que la paradoja es que mientras Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos, por otro lado había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Embutidos Santa Lucía, en su mesa todo el día. Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos. Por otro lado, había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esas son cosas como para contar una historia de una Guatemala que nunca ha logrado encontrarse a sí misma, sino que ha tenido muchas como curvas y ascendentes y descendentes que van jugándose a través de la historia. A mí me llama mucho la atención, ahora que estoy ahí, qué es lo que ocurría hasta el año 78. Y en el año 78, cuando se inaugura, que por cierto, yo fui a la inauguración del Centro Cultural, fui con mis papás, y fue un momento inolvidable de mi vida estar en esa gran sala. Entonces ocurrió algo que yo le llamo ahora, a la luz del tiempo y en retrospectiva,
que es el periodo de esplendor del Centro Cultural Miguel Ángel, que se llamaba solo Centro Cultural de Guatemala en esa época. Es hasta en la época de Vinicio que se le da el nombre de Miguel Ángel Asturias. Durante ese periodo tenemos el esplendor de las grandes producciones, de las grandes obras teatrales, de la ópera. El teatro era productor de sus propios montajes, ahí confluían artistas, balletistas, músicos, era el lugar del crisol. Fíjense que es importante en el 78. Y luego nos vamos al 86, o sea, simplemente 8 años después, y entonces ocurre otra paradoja que yo la valoro como importante, como es un mensaje a mi patria, el que quiero decir ahora. Me quiero salir de director, sino lo que yo veo. Cuando inauguramos nosotros nuestra flamante democracia, que todos simpatizamos, todos somos parte de esa parte de la democracia, donde el arte, la cultura, debiese haber sido el gran faro que nos iluminara, el teatro empieza a declinar hasta el día que tomo cargo yo hoy. O sea, durante 30 años ha habido un abandono de parte del Estado hacia el Teatro Nacional. Prácticamente un abandono en todos sus campos, ¿verdad? Tenemos un abandono, el equipamiento técnico, en ese momento lo encontramos obsoleto, la infraestructura ya no está a la altura de las necesidades, el patrimonio construido necesita remozamientos, consolidaciones, restauraciones patrimoniales inmediatas, la actividad artística cultural del Centro Cultural, del Centro Miguel Ángel Asturias, si bien tiene una programación intensa dentro de la sala, la vida cultural no está en su plenitud, está muy agonizante, diría yo. Tenemos pues 21 personas, técnicos artísticos para hacer montajes escenográficos, mientras que un teatro de su misma categoría y su misma escala, como es el Teatro Real de Madrid, por dar un ejemplo, tienen 140 por turno. Nosotros tenemos 21 personas. Imagínate tenemos, tú, ¿verdad? Y un presupuesto muy apretado, obviamente refleja eso. El presupuesto es si yo digo que el Estado no asumió su responsabilidad con la cultura, tengo datos para decirlo, no es retórico, comparaciones para poder ver. Dije, en una noche de insomnio pensando en qué hacer cuando me dan el cargo, porque si me la pasé duro, ¿qué vamos a hacer? Entonces me puse a revisar presupuestos de otros teatros similares. Dije, no vamos a México, ni a Brasil, ni a Argentina, para que no me digan que no estoy comparando igual con igual. Comparé un teatro el Teatro Nacional de Costa Rica, una pieza de arquitectura maravillosa de postrimerías del siglo XIX, no sé si lo conoces, pero es una belleza, y entonces mucho más pequeño que nuestro teatro, y su presupuesto anual ordinario, que lo vi en la hoja original porque tienen un portal de transparencia, de 43 millones de quetzales. Imagínate. Y el presupuesto ordinario anual del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de 38 años de existencia, es 6.9 millones. Entonces yo dije eso, usé la palabra, abismal. No hay comparación. Sí, Guatemala es un país que tiene un producto interno bruto más alto que Costa Rica, pero Costa Rica tomó decisiones de Estado 60 años antes que nosotros, decisiones de Estado, ¿verdad? De estadistas, llamemos así. Le apostó a la cultura, le apostó al arte y le apostó al medio ambiente. Nosotros no. Por eso estamos con las situaciones de violencia, de analfabetismo, de poco desarrollo, porque la cultura juega un valor importantísimo. Entonces, 6.9 millones son 5 veces más de presupuesto. Esos son los hechos concretos. Y eso ocurrió durante los periodos democráticos. Igual que sucedió, mi querido doctor, con el abandono de las escuelas públicas y con el abandono de los hospitales públicos. La salud, bueno, la salud. Lo que tú mencionabas, digamos, en relación a Costa Rica, pues que un país hermano que ha hecho avances importantes en comparación con lo nuestro. Pero ellos, muy bien señalaste tú, que ellos invierten muchísimo en su gente, en educación, en salud. Por ejemplo, la inversión en salud que hace Costa Rica es muchísimo
arriba de la nuestra. Nosotros hacemos menos del 2% de inversión en salud pública, ellos están casi que en el 6% de su Producto Interno Bruto. Y educación, pues ni decirlo, porque la educación allá le hacen una inversión muy grande. Yo creo que esas decisiones de Estado, como tú señalas, son las que verdaderamente tenemos que analizar. Y obviamente al lado de una mejor calidad de vida, pues está la parte cultural, que es una parte fundamental del ser humano, ese derecho a realmente tener acceso a actividades culturales donde se pueda expandir lo espiritual, lo cultural, la lectura, el arte, la música. Es importantísimo que verdaderamente la gente que está dirigiendo nuestro país, pero también ustedes, los ciudadanos que estamos oyendo este programa, que están viéndolo, debemos de pensar que como país debemos de pensar en esa forma. Tenemos que dirigirnos en esa forma, porque no podemos nosotros seguir adelante sin tener esas inversiones en temas tan importantes como es nuestra cultura y la educación. ¿Para qué hago este pequeño paréntesis? Pero es que realmente tus palabras me han motivado a decir esto, porque es un sentimiento que estoy seguro compartido por muchísimos guatemaltecos. Sí, correcto, porque entonces, y yo lo interpreto desde la trinchera del Centro Cultural, desde ahí tengo un laboratorio de lo que es Guatemala, lo que me está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos con una línea declinante desde hace 30 años y es el momento en que su servidor toma cargo. Y ese cargo, yo tenía dos opciones para tomar el cargo. Seguir administrando el mal y la mediocridad, ir de 9 a 5, ir a mi casa a ver las novelas que no veo, ¿verdad? Pero por decir hacer una parodia, o trabajar por el Centro Cultural, por el Teatro Nacional, y por mi país, y es lo que es mi opción, la única que tengo. Y entonces la idea es parar esa declinación, suspender esa declinación. Tenemos un proyecto que se llama, declinar y ascender la curva. Si logramos hacer eso, ese programa se va a llamar el Renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Nuestra idea es ahí emprender una nueva ruta en el campo cultural, arquitectónico, paisajístico, en el recurso humano. Pensamos que una prioridad nuestra es dignificar al recurso humano, a la gente que ha trabajado ahí, que es parte del abandono también durante tanto tiempo, y estamos en eso. Nuestras luchas se han concretado puntualmente en poder analizar esos puntos medulares y no decorativos. En ese sentido, la lucha primera fue aumentar el presupuesto del Centro Cultural, y el día de hoy puedo decir con mucha alegría, con mucho orgullo, que nos han aprobado 10 millones de quetzales más para el 2017. Ya se encuentra en el presupuesto nacional dicho presupuesto, y además 14 millones para concluir la obra póstuma, por llamarle así, que dejó el maestro Recinos a medio construir dentro del mismo Centro Cultural, que es el Instituto Nacional de la Marimba. Entonces nuestra idea es, entre muchos proyectos que creo que no nos va a dar tiempo hoy, quiero transmitir la energía. Tenemos un plan técnico, que es un plan maestro, plan de manejo, que yo como arquitecto pues es mi especialidad, para poder llevar a cabo el renacimiento, y vamos a declarar como gran plataforma mental, llamémosle nacional, el 50 aniversario de la recepción del Premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias. Embutido Santa Lucía, en su mesa todo el día. Dentro de lo que hoy queremos manifestar verdaderamente es reiterar nuestra condolencia y solidaridad con el pueblo y con el gobierno de Francia. Estamos verdaderamente conmovidos, verdaderamente dolidos, y repudiamos totalmente el acto de violencia que causó la pérdida de tantas vidas humanas, el insulto que se hace a la vida cultural y social de un país que por otra parte representa a la humanidad de todos nuestros países. Así que, en nombre del arquitecto Álvaro Vélez, mío personal, al pueblo y al gobierno de Francia, nuestra condolencia. Álvaro, yo sé que tú también tendrás algo que decir en este sentido. Sí, gracias de nuevo por estar acá. Como tú dices, el tiempo pasa porque es una grata conversación la que tenemos, ¿verdad? Ni siquiera siento que está en las cámaras, es algo increíble de lo fluido. Como director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, me sumo a tus palabras. Quiero mandar un mensaje al pueblo francés,
y al señor embajador de Francia, al director de la Alianza Francesa y los amigos franceses que conozco aquí en Guatemala, especialmente porque el acto terrorista pues ha golpeado fuertemente al corazón de los franceses y de la humanidad. Yo considero que los odios de raza o de religión son algo que debemos desterrar en el siglo XXI, y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de hecho hace una propuesta en ese sentido, que es fomentar los lazos de interculturalidad. A través de esos encuentros, de fortalecer las diversas religiones, las diversas etnias, podemos encontrar un lenguaje común, tanto válido para Francia como para también los pueblos islámicos o los pueblos de cualquier índole del mundo. Todos merecemos la paz y debemos de intentar vivir en ese sendero. Pues primero Dios, ¿verdad, Álvaro? Porque verdaderamente ese mismo día Francia celebraba el día de su independencia, su fiesta patria, y pues un acto de estos sacude prácticamente los cimientos de lo que es nuestra cultura. Tus palabras son muy acertadas, debemos de encontrar un diálogo, una forma de convivir, de respetarnos en nuestras diferencias y que esto nunca más volviera a suceder. Yo mencionaba en el primer programa lo hermoso que fue el hecho de que un fuerte militar en su momento, como fue el fuerte de San José, se haya convertido en un emporio de cultura, en un lugar donde está floreciendo todas estas cosas tan maravillosas, porque únicamente a través de educación, a través de cultura, a través de una alegría de los ciudadanos podemos tener un país mejor. Pero Álvaro, siguiendo nuestra conversación del domingo anterior, pues habíamos hablado de todo lo que hizo, la historia, de lo que ha venido pasando, la transformación, las diferentes áreas físicas que tenemos ahí, pero también ahora un poco de las actividades, hablando de aniversarios. Yo sé que este mes de junio pasado se celebró también un aniversario del Centro Cultural y hubo una gran serie de actividades. ¿Podrías contarnos un poquito qué actividades se hicieron durante el mes de junio? Sí, el Festival de Junio es es un festival, como su nombre lo dice, y festival significa festejar. Y lo que festeja el festival, dicho festival, es justamente la creación de dicho Centro Cultural, que fue un 16 de junio de 1978. Entonces, la arquitecta Julia Vela, coreógrafa, arquitecta, bailarina, personalidad de Guatemala, tuvo la iniciativa junto con otros intelectuales guatemaltecos de crear dicho festival, y nosotros recién celebramos la 12 edición de dicho festival. A mí me tocó pues inaugurar, o sea, hacer mi primera ocasión que estaba yo, digamos, a cargo, porque se crea una mesa técnica para organizar el Festival de Junio, que dicho sea de paso tiene un valor muy, muy grande, porque la mesa técnica es autogestionaria y la manejan los mismos trabajadores del Centro Cultural. Digamos, yo creo que el festival revela la esperanza. Para mí, pues, cuando he hecho el análisis fuerte y el diagnóstico fuerte de la crisis que vive el Centro Cultural, el festival es el lugar para asirse, es la esperanza, porque aún en ese periodo, ¿qué hace el teatro? Vuelve a producir, vuelve a crear, vuelve a tener una agenda fuerte y vuelve a tener una incidencia en la sociedad. Es una cantidad, hemos tenido más de 20,000 asistentes, 21,000 personas aproximadamente, que asisten en 25 días o 24 días, perdón, asisten a diversas actividades. Tenemos cine, por ejemplo, cine italiano, cine coreano, destacan algunas películas como Bella, creo que es el nombre, se me escapa exactamente, y también cine guatemalteco, cine coreano, ya lo mencionaba. Tenemos música, tenemos conciertos extraordinarios de la Sinfónica Nacional, del Cuarteto Asturias, por recordar algunos. El final, que fue un cierre magnífico con la intervención de Yacimba. Yacimba justamente sería un mensaje de lo que hablábamos anteriormente de los odios raciales y culturales. Yacimba, su nombre lo dice, es jazz y marimba. Y ya con eso lo que estamos es uniendo dos tradiciones. La del jazz, que es la cultura negra afroamericana, la de Nueva Orleans, la que sube por el Mississippi, la que llega a Chicago y eclosiona en Nueva York y que crea una cultura universal afroamericana. Ya también allá hay una mezcla, ahí hay una fusión de dos culturas, y luego la nuestra, que es la herencia maya, con las culturas occidentales y la escala diatónica de la marimba, etc.
Entonces fue un concierto como un mensaje, que es lo que estamos buscando, que nuestra programación tenga contenidos y tenga mensajes importantes para la sociedad. También tuvimos montajes de obras de teatro extraordinarias, puedo mencionar varias, recuerdo ahora la ópera de los 3 centavos, escrita por el gran dramaturgo, poeta y activista social político alemán Bertolt Brecht. Y entonces fue una apuesta muy importante de una ópera que hacía una crítica social a la sociedad inglesa de los años 20, que era en su corrupción, en su venalidad y en toda la decadencia, que nosotros la vimos como una crítica a lo que nos había sucedido a nosotros también con lo que había sucedido antes de lo de los movimientos de la plaza, la decadencia que había tenido nuestra política. Entonces, o sea que hay también mensajes importantes a través del arte en este caso. Y así tenemos una cantidad de propuestas de todo importantes. Importantes. Tenemos una exposición permanente en el vestíbulo principal de la gran sala, donde tenemos exposición de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Se realiza un concurso y los jóvenes emergen, jóvenes talentosos, y tienen la oportunidad de expresarse en este gran festival y tener exposiciones de fotografía, etcétera. ¿Y tú consideras, Álvaro, de que el grado de conocimiento del guatemalteco es suficiente sobre las actividades que se están realizando constantemente ahí? Porque tú mencionabas más o menos 20,000 visitantes, participantes, pero mucho guatemalteco a veces piensa que en Guatemala no hay una vida cultural muy activa. Sí. ¿Tú sientes que sí hay un buen conocimiento de las actividades que ustedes están realizando? No. Hay una diferenciación y un abismo, creo yo, en la producción, lo que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y la sociedad. De hecho, nuestra propuesta del renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias tiene como propósito esa reintegración entre el arte, la cultura y la ciudadanía. Tiene esos 3 pilares. Y la ciudadanía es la que en este momento, en mi opinión, es la que las 3 tienen algo que decir, pero la ciudadanía vendría a ser el toque que sería el cambio entre lo que teníamos y lo que viene. Queremos que la ciudadanía se identifique, lo instale en su imaginario colectivo, en su vida cotidiana, y que el Centro Cultural sea una referencia. Hoy por hoy no ocurre así, a pesar de que el festival sí tuvo un éxito, pero no es de conocimiento extensivo de la sociedad. Sí hay que hacer mucho que hacer en este sentido. Embutido Santa Lucía, en su mesa todo el día. Hoy por hoy no ocurre así, a pesar de que el festival sí tuvo un éxito, pero no es de conocimiento extensivo de la sociedad. Sí hay que hacer mucho que hacer en ese sentido. Ahora, yo sé que el año entrante, de acuerdo a lo que hemos platicado contigo, vendrá otro festival importante o una conmemoración importante. Es los 50 años de que se recibe el Premio Nobel de Literatura por parte de Miguel Ángel Asturias. Sí. Y me contabas tú que hay planeado una serie muy importante de actividades con el apoyo de muchas instituciones, personas, etcétera. Tal vez estamos adelantando un poco, pero nos gustaría que nos contaras qué es lo que está planificado para entonces. Sí, el concepto sobre el que nosotros estamos reiniciando esta historia se llama el renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que fue lo que relatamos por qué era ese motivo, después de un periodo tremendo de caída, pues no libre, pero sí una caída fuerte. Una sequía. Una sequía, ¿verdad?, de más de 30 años. Entonces el renacimiento en el sentido artístico, cultural, ciudadano y arquitectónico y paisajístico, nosotros lo trabajamos sobre este concepto del renacimiento. Y ese renacimiento a su vez se suma como que si los astros hubieran coincidido para bien, ¿verdad? No es un eclipse, sino que es al contrario una alineación de astros con el 50 aniversario del premio que recibió el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1967. Y hemos llevado esa iniciativa, la ha tomado el viceministro, nuestra directora de las artes y el ministro de Cultura, el señor Chea, han tomado esta iniciativa y estamos en este momento redactando un acuerdo gubernativo
en el cual se va a crear la Comisión Nacional para dicho evento, para dicha celebración, más bien es la palabra, y estamos preparándonos para verdaderamente conmemorar algo de gran importancia para la cultura y para la identidad del guatemalteco. Porque Miguel Ángel Asturias, su obra, su literatura, su poesía y todo lo que él realizó representa mucho de la guatemalidad. Él maneja la cultura prehispánica, pero también la cultura mestiza, las mezclas, las contradicciones, las tradiciones, los cuentos, maneja la literatura, los ritmos del Popol Vuh también, ¿verdad? El lenguaje. Es Guatemala, digamos, lo que representa Miguel Ángel. Y entonces, de eso nosotros tenemos planeado, una vez que el acuerdo pues ya está en curso en este momento, y el 18 de octubre de este 2016 vamos a hacer el inicio, el lanzamiento, llamémosle así, del año 2017 como el 50 aniversario. Vamos a tener una conferencia de prensa en el vestíbulo de la gran sala, una exposición de magníficas fotografías de Miguel Ángel Asturias, que ya desde ahora los invito a que nos visiten, fotografías con los grandes personajes de la cultura universal, ¿verdad? Con Neruda, con los nuestros, con Galeotti Torres, etcétera, con los premios Nobel del 67 de física, de medicina, los grandes personalidades de la época, y vamos a pedirle a alguno de los grupos musicales del Ministerio de Cultura para que también interpretemos algunas composiciones relacionadas con Miguel Ángel Asturias. Va a haber que tocar la chalana, porque él fue parte de los autores de la chalana, tú te recuerdas, ¿verdad? Me parece muy bien, reír de los liberales y reír de los conservadores. Exactamente, bueno, sí, él fue parte de ese grupo brillante de universitarios que redactaron la letra de la chalana. Pues ya lo pongo en la agenda, Francisco, seguro. Que quede puesto, ¿no? Sí, que quede puesto en la agenda, seguro. Y entonces allí vamos a presentar el plan de trabajo. Este lo estamos elaborando ahora con lo que sería la mesa ponente del proyecto, en los cuales, y por eso vino muy al caso, digamos, desde un punto de vista particular, con el señor embajador de Francia, con el señor director de la Alianza Francesa, con la familia de Miguel Ángel Asturias, su nieto Rodrigo Asturias, su nieto Sandino Asturias, y el hijo de Miguel Ángel Asturias, que ahora vive en Buenos Aires. Es muy importante porque está la familia también involucrada en esta mesa ponente, y de parte del ministerio pues están las autoridades que ya mencioné anteriormente, y en especial está también el maestro, escritor, Premio Nacional de Literatura Enrique Noriega, Quique como le digo yo, a mi amigo, y tu servidor Álvaro Vélez, director del Centro Cultural, estaremos en esa comisión. Esto sí es muy emocionante, es muy fuerte, porque sí vamos a tener una incidencia importante y un aporte importante, y la sede, el hogar de esto va a ser el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Bueno, importantísimo, ¿no? Porque así como hablábamos un poco del conocimiento, aún desafortunadamente hay mucho guatemalteco que no conoce verdaderamente, por un lado a Miguel Ángel Asturias, por otro lado menos a su obra. Tal vez se conocen las más conocidas, pues, pero hay unas que también son importantísimas. Y me imagino que la colaboración con la familia y con diferentes grupos es muy importante para obtener todo ese material bibliográfico, material, fotos inclusive, de todos los eventos de la vida. Qué bueno, yo creo que es una tremenda iniciativa, porque honra en realidad al segundo premio Nobel que hubo en Latinoamérica. Tú te acuerdas que la primera fue Gabriela Mistral, y él fue el segundo que lo recibe. Y por mucho tiempo no hubieron, hasta que posteriormente pues vino Pablo Neruda y otros diferentes que lo han recibido. Ahí me faltó comentar que en este momento ya tomó la iniciativa la Embajada de Francia y la Alianza Francesa, y está uno de nuestros escritores también importantes, Francisco Méndez, ahora mismo, ahorita no porque es de noche, pero está en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia, donde se encuentran depositados los manuscritos de Miguel Ángel Asturias. Eso es un tesoro, y él está ahora haciendo una curaduría y una selección de los manuscritos para solicitar mediante la embajada, a la biblioteca, los facsímiles, y esos facsímiles los vamos a traer a Guatemala y vamos a crear una exposición y un centro documental que va a estar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Eso va a ser verdaderamente un hito
universal de la cultura. Ya estamos trabajando en eso. Vamos a también crear un congreso de los grandes estudiosos de Miguel Ángel Asturias para que nos quede una recopilación y posiblemente iniciar ahí la gran pieza ausente de la literatura, que es una biografía de Miguel Ángel Asturias, que no existe, y los expertos me han identificado quiénes son estas personalidades del mundo académico que podrían emprender esta gran empresa. Pues excelente, yo creo que es una felicitación importantísima, Álvaro, por eso que están ustedes haciendo. Yo sé que lo estamos hablando con un poco de antelación y pareciera que es casi un año antes, pero el tiempo va muy rápido y con todo este trabajo que tú mencionas, vamos a estar siempre pues muy pendientes de ello, y en su momento, cuando quisieras venir acá, nos dará mucho gusto que nos cuentes cómo va avanzando el proyecto y qué otras cosas para que nuestro público lo conozca, lo que está sucediendo. Ahora, también hablábamos contigo, Álvaro, el hecho de que obviamente un centro cultural de esa magnitud pues recibe un aporte de parte del gobierno. Esos aportes normalmente pues no son como quisiéramos, de un buen tamaño, pero también como siendo esto un patrimonio nacional, ¿qué podemos hacer los ciudadanos o qué iniciativas existen para que el guatemalteco pueda participar y apoyar con su grano pequeño, mediano, grandote o lo que sea, en apoyo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? Sí, la filosofía que yo aplico como director en el Centro Cultural es que tenemos que exigirle a lo público que cumpla su papel, porque lo público tiene un papel relevante en la sociedad. Y lo primero que hicimos allí es decir, este presupuesto no corresponde a la categoría, a la escala y la necesidad de este magnífico Centro Cultural. Y entonces tuvimos una coyuntura feliz, diría yo, en la cual nosotros dijimos, nosotros queremos 10 millones de quetzales más, ¿verdad? Hicimos nuestro análisis mínimo al presupuesto actual, que es muy bajo, que ya lo mencionamos en el programa anterior, y a su vez el ministro inició también una agenda muy importante, que era decir que dejáramos nosotros de tratar al Ministerio de Cultura como la cenicienta del presupuesto nacional. Santa Lucía, en su mesa todo el día. El ministro inició también una agenda muy importante, que era decir que dejáramos nosotros de tratar al Ministerio de Cultura como la cenicienta del presupuesto nacional, porque la cultura juega un papel relevante, la cultura es la que puede cambiar esta sociedad, como lo hablábamos. La cultura es la que puede quitar la barbarie o eliminar por lo menos las condiciones que generan la barbarie que mencionábamos antes de lo que pasó en Francia y que pasa en otros países, y la cultura genera desarrollo y genera riqueza y tiene un impacto en el Producto Interno Bruto que no se ha dicho, claro, pero que ya está calculado por especialistas que anda por el orden de 5 a 7%. Y eso pues lo hicimos ver en un cabildo, no un cabildo abierto, sino el Ministerio de Finanzas hizo una participativo ahí en el Palacio Nacional, y ahí nosotros con el ministro nos llevó a nosotros y lo apoyamos y logramos un aumento importante en el presupuesto del ministerio. Y dentro de ese presupuesto iba nuestra lucha particular, y nosotros, quiero decir públicamente, y ahora sí con alegría como debe ser, que nos aumentaron 10 millones de quetzales más, después de 38 años de que nadie lo había intentado. Y eso se ha logrado ahorita en el término de 4 meses o 5 meses que hemos estado ahí. Esos 10 millones serán muy importantes para temas de infraestructura, pero especialmente para redignificar a los trabajadores que también fueron abandonados ahí durante 38 años con salarios indignos. De esa cuenta estamos ahora contratamos a 2 expertos y estamos haciendo la reclasificación y no es reingeniería, sino eficientar toda la organización financiera también, y esa reclasificación va a entrar a UNSEC y ahí vamos a tener una dignificación salarial, y eso son cosas muy concretas en las que estamos ahora. Ahora bien, lo público, no hay que quitarle la responsabilidad. No, claro, porque es una asignación. Sí, debe de tener eso, igual que debe estar con los hospitales, igual que debe estar en los espacios públicos y en las escuelas. Esa es mi perspectiva
político-cultural ciudadana. Y estamos de acuerdo contigo. Sí, va. Pero entonces, ahora, una vez dicho eso, entonces viene la cooperación y la colaboración privada y la cooperación internacional, que sumándose, entonces sí es virtuosa, porque si no, no es virtuosa. Y entonces nosotros estamos justamente, dentro del plan maestro aparece la creación de los amigos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Amigos. Son amigos del Centro Cultural y que somos amigos. Y ahí estamos pensando, y ya estamos, de hecho, ya estamos conversando, de hecho ya tuvimos una cena inicial a la cual tú has estado invitado también, que participes con nosotros, ¿verdad? Y en la cual ya personalidades de Guatemala que están en el mundo de la cultura, que están en el mundo de la empresa y que son en general personalidades con una validez moral solvente y que son líderes de Guatemala, ya con ellos vamos a crear esta asociación que posiblemente se transforme en el patronato. Y el patronato, su objetivo es apoyar en todas, de manera de donaciones en especie, nunca se tocaría dinero. Ese dinero no entraría tampoco al Ministerio de Cultura porque se podría perder en el fondo común y es muy complicado. Y en una forma muy transparente, muy eficiente, sí, ¿verdad? Vamos a crear el portal de transparencia del Centro Cultural donde todo se va a publicar. Todo el mundo va a estar al tanto de las donaciones en especie y lo que estamos buscando con esas donaciones es renovar el equipamiento técnico, la infraestructura y los grandes problemas que tiene ahora. Entonces, estamos también muy esperanzados con este otro brazo, digamos, ¿verdad? Y estamos por salir públicamente con la asociación o patronato. Estamos en esa búsqueda actualmente. Bueno, me parece excelente porque, claro, tú mencionas muy bien el hecho de que como parte del Estado, como parte de un patrimonio cultural, pues debe existir ese apoyo. Pero yo sí creo que los ciudadanos debemos de participar, debemos de apoyar, porque es un patrimonio de todos, pues, ¿no? Realmente, y hay tanta actividad y como tú muy bien lo señalas, la cultura contribuye enormemente, incluso al Producto Interno Bruto. Acá tuvimos también una vez al maestro Lester Godínez y platicábamos de la parte de esto, de la contribución de la cultura, que no se mira, que casi nadie la resalta ni la señala, pero es increíble, pues, y la riqueza cultural que tiene Guatemala es muy grande, Álvaro, solo que no la estamos verdaderamente recibiendo o beneficiándonos de ella en esta forma. Claro. ¿Qué mensaje particular tú quisieras comentar con nuestra audiencia esta noche? ¿Qué quisieras dejarle como un mensaje que crees importante, tanto en tu misión que has tomado la bandera de sacar adelante el nuevo Centro Cultural y en general? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con nuestra audiencia? Sí, yo creo que yo lo que sitúo el Renacimiento no como una frase retórica, sino que es situar el Centro Cultural dentro del momento histórico que vive Guatemala. Esa conexión es la fundamental. Yo la catalogo desde el punto de vista de mi experiencia personal, y lo dije en una entrevista en un diario escrito, es que a mí me trajeron de la plaza al teatro, pero es una forma coloquial de decir que venimos de un renacimiento de la ciudadanía inesperado, porque estábamos en una apatía y igual que el teatro veníamos hacia abajo todos, en la misma línea veníamos sin ninguna esperanza. Y el año pasado abrió una luz del renacimiento y en mi opinión que el Centro Cultural se convierta en uno de los grandes protagonistas que acompaña el renacimiento cultural, artístico y ciudadano de Guatemala. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que más nos haría a nosotros felices como personalmente, pero también por el bien de la patria y de la cultura y de la ciudad, que los ciudadanos tomen el teatro como propio. Y ese mensaje se hace participando. Si logramos la conexión participando, que es desde asistir, ir un domingo con la familia, de contribuir con ideas. A mí me mandan muchas ideas en Facebook y me dicen, no, es que está pasando esto, entonces les cuento la historia. Miren, el primero que falló es el Estado, no se preocupen, estamos conscientes de que hay que hacer mucho. Entonces estoy recibiendo propuestas y críticas ya permanentes en el Facebook. Entonces el mensaje es que el renacimiento es para todos, es de los ciudadanos y si nos involucramos podemos hacer un cambio importante. Bueno, yo creo que ese mensaje es muy importante que nos envía el arquitecto porque realmente John Kennedy es el que dice esta frase, no preguntemos qué puede hacer mi país por mí, sino que qué puedo hacer yo por mi país.
cómo podemos nosotros contribuir. Tú muy bien señalas pues de que a partir de las jornadas de abril del año pasado, correcto. pues viene un renacimiento ciudadano, un renacimiento que ahora no hay que ver que pierda su impulso, sino Exacto. que debe seguir, ¿verdad? Sí. Esa inquietud que ahí se generó debe ser semilla para que broten las flores de un país mejor, Sí, de un sí, país que sea culto, que aprecie la cultura, que la respete y que la impulse. Sí. Y como estamos acá hablando de la participación ciudadana, yo le pido a la audiencia, si me permites, un apoyo concreto. Nuestro presupuesto que hemos mencionado, de 10 millones más para el teatro, me faltó comentar, y 14 millones para concluir el Instituto Nacional de la Marimba, INAMARIMBA, que es la última obra que dejó Efraín Resino sin concluir y que la vamos a terminar para el próximo 18 de octubre en conmemoración del 50 aniversario del Premio Nobel. Ese presupuesto ya está incluido en el presupuesto nacional, falta que sea aprobado por los honorables diputados del Congreso de la República. Les pido a los honorables diputados, con todo respeto y con el amor de un ciudadano guatemalteco, de que nos apoyen en ese presupuesto y que también vamos a estar los ciudadanos que estén pendientes de apoyarnos para que el Congreso sirva a la patria. Muchísimas gracias, Álvaro. El mensaje más claro no pudo habernos dejado el arquitecto. Llamemos todos a los señores diputados, hagamos presión a través de los diferentes medios de comunicación social, hagamos resaltar la necesidad que tenemos de apoyar estos proyectos y realidades que ya se están haciendo. Hoy, de nuevo, nos vamos a tener que ir, de nuevo teníamos una temática muy amplia, el arquitecto pues, nos ha contestado muchísimo de los puntos que queríamos saber y sobre todo nos ha dejado un mensaje positivo de estímulo de las cosas que tenemos que hacer para salir adelante. Álvaro, de nuevo muchísimas gracias. Yo te deseo lo mejor allá en el Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y a ustedes que nos han estado acompañando esta noche, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches. Muchísimas gracias.